Reciban un cordial saludo por este medio. Mi nombre es Omar Flores y en este video vamos a ver acerca de la potencia y tamaño de la muestra en regresión, en estudios predictivos. Vamos a ponerlo en modo presentación. Bien, en primer lugar, vamos a recordar que en la inferencia estadística utilizamos niveles de confianza, que también se conocen como nivel de significancia. Recuerden que los investigadores se han puesto de acuerdo y los niveles de confianza se dan en base al error. Alfa se da en base al error. Y el nivel de confianza que más se utiliza es alfa igual a 0.05, o sea que estamos dispuestos a equivocarnos 5 de 100 oportunidades. Es un nivel de confianza del 95%. Así que en las pruebas estadísticas en inferencia que apliquemos este nivel de confianza, si la probabilidad es menor o igual a 0.05, rechazamos la hipótesis nula. La potencia estadística, Jair y otros mencionan que es la probabilidad de rechazar correctamente la hipótesis nula cuando es falsa. O sea, significa encontrar una relación que efectivamente existe. La potencia estadística es igual a 1 menos beta, donde beta es la probabilidad de que exista error. Hay autores que mencionan que la potencia mínima aceptable es del 80%, por lo tanto beta debe ser menor o igual que 0.2. Recordemos que existen los errores tipo 1 y tipo 2. Cuando la decisión estadística es rechazar la hipótesis nula, eso es la potencia, rechazar la hipótesis nula, y si en la población la hipótesis nula es falsa, pues estamos en lo correcto. A eso se le llama potencia, probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Pero podemos cometer el error tipo 1, alfa, cuando la decisión estadística es rechazar la hipótesis nula y en la población la hipótesis nula es verdadera. Si la decisión estadística es retener la hipótesis nula y en la población la hipótesis nula es falsa, es el error tipo 2, beta, y estaremos en lo correcto si la decisión estadística fue retener hipótesis nula y nosotros, si realmente en la población la hipótesis nula es verdadera. El tamaño del efecto. El tamaño del efecto es la relación que será de valor práctico. En este caso, vamos a ver, la prueba estadística es de regresión. Entonces el tamaño del efecto se calcula f cuadrada, donde f cuadrada es igual a r cuadrada, o sea, la correlación al cuadrado o el coeficiente de determinación r cuadrada entre 1 menos r cuadrada. Esa es la fórmula para calcular el tamaño del efecto en la prueba de regresión. Recordemos que hay diferentes pruebas estadísticas y en regresión se considera un tamaño del efecto pequeño cuando es de 0.02, un tamaño del efecto mediano cuando es de 0.15 y un tamaño del efecto grande cuando es de 0.35, de 0.35 en adelante. ¿Qué factores influyen en la potencia? En videos previos he mencionado que de acuerdo a las características del estudio, si el tamaño del efecto es grande, la potencia aumenta, y si el tamaño del efecto es pequeño, la potencia disminuye. El tamaño de la muestra. Si n es grande, la potencia aumenta, y si n es pequeño, disminuimos la potencia. También utilizamos el nivel de significación. Si alfa es alto, como por ejemplo 0.05 o 0.10, o sea, error del 5%, del 10%, aumentamos la potencia. Pero si utilizamos un alfa muy riguroso, como 0.01 o 0.001, pues la potencia disminuye.
Lo más común para aumentar la potencia y algo que depende de nosotros, pues es el tamaño de la muestra. Si queremos aumentar la potencia, utilizamos un N grande. Vamos a ver una hipótesis, un ejemplo de una hipótesis predictiva, y ahorita vamos a hacer los cálculos en el software G-Power. Hipótesis de investigación. La percepción del grado de imagen y la percepción del grado de cumplimiento de la misión son predictores del nivel de satisfacción. En este caso tenemos dos constructos, imagen y misión, que son predictores del nivel de satisfacción. Entonces tenemos un ejemplo de una hipótesis predictiva. ¿En qué grado son predictores la imagen y el cumplimiento de la misión? La hipótesis nula diría que la percepción del grado de imagen y la percepción del grado del cumplimiento de la misión no son predictores del nivel de satisfacción. Obtuvimos los resultados en SPSS. Si alguien pues requiere más información de la regresión, puede ver el video donde aplicamos regresión. Hay varios videos donde hemos aplicado regresión. Y en este caso utilizamos una muestra de 30 personas. Y entonces la R cuadrada, observen, la R cuadrada es 0.338. Este sería el coeficiente de determinación. Quiere decir que la misión y la imagen predicen en un 33.8, sería a la variable criterio o la variable dependiente, en este caso satisfacción. Aquí están dos referencias que utilizamos para la explicación de esto. Ahora vamos a ir al G-Power. En el G-Power podemos calcular la potencia estadística si lo hacemos post-hoc. Entonces, vamos a ir aquí donde dice test de familias, nos vamos a ir a donde está F-test y vamos a buscar regresión, lineal múltiple regresión. Podemos hacerlo a priori, ahorita voy a hacer un ejemplo a priori, pero primero voy a hacerlo post-hoc porque ya se aplicó la encuesta. Y entonces aquí donde dice determinar, vamos a determinar cuál es la R cuadrada. La R cuadrada, vamos a recordar, la R cuadrada acá en los resultados. La R cuadrada fue 0.338. Entonces ese valor es el que vamos a poner aquí en G-Power. 0.338. Y entonces calculamos el tamaño del efecto. El tamaño del efecto es igual a R cuadrada entre 1 menos R cuadrada. Y en este caso el tamaño del efecto es 0.51. Vamos a transferirlo hacia el lado izquierdo. Aquí donde dice transferir, vamos a transferir. Aquí tenemos entonces el tamaño del efecto, 0.51. Observen que el tamaño del efecto entraría dentro de lo pues grande. Es un tamaño del efecto bastante bueno. Vamos a utilizar un alfa de 0.05. El tamaño de la muestra, tenemos 30 sujetos. Y el número de predictores, recuerden que eran 2 los predictores. Y entonces vamos a calcular la potencia. Tenemos un 92% de potencia. Pues es bastante bueno porque la potencia está por encima del 80%. Entonces, en nuestro estudio, en este caso, con este tamaño del efecto y con este alfa 0.05, tamaño de la muestra 30, tenemos una muy buena potencia estadística. Vamos a hacer algunos cálculos a priori. Vamos a suponer que
que no sabemos, bueno, no sabemos el tamaño de la muestra. ¿Qué muestra debemos elegir? Vamos a ponerle aquí una R cuadrada. Vamos a suponer que la R cuadrada. Hemos investigado acerca del tema y algunos teóricos han encontrado que el tamaño o la R cuadrada es de 0.25. Vamos a ponerle un 0.25 y entonces calculamos el tamaño del efecto, 0.3333. Transferimos ese tamaño del efecto hacia el lado izquierdo y entonces observen que ese tamaño del efecto es un tamaño del efecto casi grande. Alfa igual a 0.05. Vamos a ponerle una potencia, que queremos una potencia del 90%. Y el número de predictores son 2. Entonces necesitaríamos por lo menos 42 sujetos de muestra para tener ese tamaño del efecto con este alfa y con esta potencia. Vamos a poner un alfa más riguroso, alfa 0.01. Observen cuántos necesitaríamos. Necesitaríamos 58 sujetos. Y si queremos aumentar la potencia, le vamos a poner una potencia más alta, una potencia del 95%. Recuerden que la potencia es la probabilidad de que al rechazar la hipótesis nula, también la hipótesis nula sea falsa en la población. Y en este caso necesitaríamos 67 sujetos. Y podemos ir aumentando la potencia, podemos ir aumentando más la potencia, podemos ponerle una potencia del 99%, una potencia bastante alta, y observen cómo va aumentando el tamaño de la muestra. Vamos a ponerle una potencia de 99.9, o sea, casi 1. Y necesitamos 114 de muestra. Vamos a disminuir aquí la R cuadrada. Un ejemplo más. Vamos a ponerle una R cuadrada. Vamos a suponer que tenemos una R cuadrada de 0.2. O sea que las variables explican en un 20%. 0.20. Vamos a calcular el tamaño del efecto. 0.25. Lo transferimos de este lado. Vamos a ponerle un error de 0.05 y le vamos a poner la potencia mínima. Potencia mínima que se acepta que es del 80% y vamos a suponer que tenemos 2 predictores. Y entonces necesitamos 42 sujetos con esta potencia. Si aumentamos la potencia, aumentamos el tamaño de la muestra. Observen. Vamos a ponerle una potencia del 90% y entonces necesitamos 54 sujetos. Bien, pues esto ha sido potencia, tamaño de la muestra en estudios predictivos donde aplicamos la regresión. Muchas gracias por su atención.